Bienvenidos sean todos. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, podía estar tratando de ocultar una crisis que va mucho más allá de la política. Y tienen que ver esto porque lo que se está descubriendo dentro de la Corte Suprema está encendiendo todas las alarmas. Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema, fue visto en una misteriosa visita médica mientras que Donald Trump enfrenta derrotas importantes y movimientos que podrían realmente cambiar el equilibrio de poder en Washington, D.C. Quédense porque esto va a ser mucho más grande de lo que parece. Todo lo que esta administración hace es mentir y ocultar. Ocultan los archivos, ocultan los crímenes de guerra, ocultan sus crisis médicas, pero ahora justamente los atraparon haciendo exactamente eso. Y coincide perfectamente con el ataque de pánico de Donald Trump por la Corte Suprema. Hay tanto que tenemos que cubrir en este video, pero quiero comenzar con algunas noticias de hace algunas semanas sobre la Corte Suprema y cuáles eran los planes de Donald Trump para, bueno, tal vez darse un impulso en las elecciones de medio término. Tiene todo que ver con la crisis médica en la que nos vamos a adentrar, porque Donald Trump está tan asustado por esa crisis médica y qué se debe de hacer con respecto a la corte más corrupta de toda la historia, y comienza con el complot de Donald Trump para que uno de sus jueces renuncie. Se revela el complot de los republicanos para sacrificar a su juez favorito. Los legisladores de la derecha están presionando discretamente al juez de la Corte Suprema de 76 años para que se retire en el periodo previo a lo que se perfila como un día de elecciones prácticamente condenado al fracaso para el Partido Republicano, informó The Hill. Los miembros del partido de Donald Trump esperan que una vacante en la Corte Suprema pueda dinamizar a los votantes y ayudar a los senadores republicanos a aferrarse a su estrecha mayoría de 3 escaños. Ahora, los republicanos parecen estar buscando el juez designado por George W. Bush, un destello de esperanza, apostando por una posible jubilación o renuncia de la Corte en el momento oportuno al menos. Si tuviéramos una vacante en la Corte Suprema debido a la renuncia de Samuel Alito, obviamente eso sería un tema galvanizador para los republicanos, dijo el senador republicano John Cornyn al medio de la Corte Suprema. No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El índice de aprobación del presidente está cayendo, bueno, a un lúgubre 37% y 2/3 de los votantes tienen una visión negativa de su presidencia. A su vez, la favorabilidad del partido también se ha deslizado con múltiples encuestas que apuntan a una posible ola azul, o sea, demócrata, en noviembre. Ya saben, para estas elecciones de medio término. A principios de este mes, CNN informó que Alito fue llevado al hospital después de sentirse mal en una cena de la Sociedad Federalista en Filadelfia, lo que provocó llamados para que se retire, renuncie o deje el cargo después de 2 décadas. Esta es una de las ideas más estúpidas que he escuchado, razón por la cual provino de un republicano. Me encanta la idea de que Alito o Thomas renuncien y tengamos la oportunidad de simplemente colocar a alguien, bueno, después, tal vez después de 2 años, de mantener a Donald Trump esperando, porque eso es lo que Mitch McConnell le hizo a Barack Obama, ¿verdad? Tuvimos esa vacante durante 1 año. No se nos permitió ocuparla. Adelante, Donald, si crees que eres una especie de zanahoria para colgar enfrente de todos los Estados Unidos. Que Donald Trump pueda crear una Corte Suprema más conservadora cuando todo el mundo odia a la Corte Suprema es verdaderamente, y perdona la palabra, pero idiótico. Y odian a esta Corte Suprema porque todos tienen como papis y mamis multimillonarios y ellos son sus bebés consentidos multimillonarios también. Y ocultan y esconden sus inversiones, como sus hijos están involucrados en la corrupción, usando su poder. Los acuerdos que consiguen es simplemente una total tontería. Por esto, cuando Clarence Thomas fue al Capitolio y le hicieron preguntas y estuvo divagando, fue muy extraño, despertó muchas alarmas y luego la crisis médica de la que vamos a hablar terminó siendo descubierta. Justice Thomas, can we ask who you were meeting with today? What'd you say? Can we ask who you were meeting with this afternoon? What'd you say? Who were you meeting with this Oh, afternoon? nobody. You weren't meeting with the speaker, you were in. Oh, God, no. So what are you doing up here? Oh, just walking. No meetings in particular? I'm going to tell you about. Tomorrow's going to be a big day at the court, huh? Final day of decisions? Oh, I guess so. You want to give us a sneak peek of some of the decisions? Nope. But you can't tell us why you're up here today, who you're meeting with? Who are you meeting with, sir? Were you up here for any particular reason? No info on who you may have been meeting with? Anyone in House GOP leadership? That's who has offices in there. Any matters you were up here discussing? Any comment on today's decisions and the end of the Supreme Court term? You have good questions. And any comment on the end of the term? You have good questions.
you want to answer any of them? Any comment at all? It was a pleasure, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you all. Have a good one, sir. Podría intentar caminar y responder preguntas de una forma más sospechosa que esa, porque no lo creo. Creo que esa es la manera más sospechosa en la que puedes intentar evitar responder preguntas. Y eso es exactamente lo que hizo Clarence Thomas, y no quería hablar sobre por qué estaba en el Capitolio, porque es parte de la razón por la que Donald Trump quiere que deje el cargo, porque Donald Trump quiere que renuncie, especialmente porque aunque la Corte Suprema, ya saben, le dio a Donald Trump algunos fallos favorables ahora, lo va a rechazar en lo de la ciudadanía por nacimiento en estos días. Perdió el caso de Jean Carroll, perdió el voto por correo y ahora podría estar perdiendo a Clarence Thomas. Clarence Thomas, de 78 años, descubierto en una misteriosa visita médica con nadie, dijo el juez en funciones más antiguo de la Corte Suprema tras ser consultado sobre con quién se reuniría en el Capitolio. El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, fue visto en el Capitolio, esto fue hace unos días, donde algunos creen que hizo una visita al Congreso y a su médico interno. Thomas, el miembro en funciones más antiguo de la Corte Suprema con 78 años, fue filmado caminando por el lado de la Cámara de Representantes del Capitolio hace unos días, como vimos, pero se negó a decir lo que lo llevó allí y muchos están especulando e informando que iba a ver al médico, que tuvo que hacerse una pequeña visita médica. Cuando el reportero de MS Now, Michael Snesh, le preguntó a Thomas con quién se reuniría en el Capitolio, el juez ultraconservador pareció no escuchar la pregunta, se volvió hacia el hombre que estaba a su lado, como vimos, diciendo ¿qué dijo? Thomas finalmente dijo con nadie. Como podemos notar, no es un jovencito, él no es el tipo más joven que hay. Continuó ignorando la pregunta de Snitchell y, como vimos, dijo, no les voy a decir por qué estoy aquí. Thomas, quien fue nombrado, por cierto, por George H.W. Bush en 1991, no se reunió con el liderazgo republicano de la Cámara durante su visita, publicó un reportero político en Twitter. Más bien, los republicanos creen que el juez estuvo en el Capitolio para visitar la oficina del médico de cabecera, dijeron fuentes a The Hill. La Oficina de Información Pública de la Corte Suprema no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Qué sorpresa, ¿verdad? La oficina del médico, ubicada en un pasillo apartado en el primer piso del Capitolio, atiende a los 535 miembros del Congreso, los 9 jueces de la Corte Suprema y los visitantes reciben principalmente primeros auxilios y tratamientos básicos de ser necesario. Los jueces de la Corte Suprema rara vez son vistos en el Capitolio, apareciendo típicamente solo para eventos ceremoniales como el Estado de la Unión. Por lo tanto, es muy extraño esto que el juez haya estado ahí, porque los jueces han usado las oficinas médicas del Capitolio en el pasado. Ruth Bader Ginsburg fue examinada de manera famosa en la oficina del médico de cabecera en mayo del 2013. Un día después de que la jueza liberal, de entonces 80 años, se cayera del baño de su casa y se fracturara las costillas. Así que no sería la primera vez que un juez acude allí, ¿verdad? Thomas tuvo un susto de salud en el 2022 cuando fue ingresado al hospital por una infección con síntomas similares a los de gripe. Aunque su traslado solo se reveló 2 días después, también recordamos que hace poco nos enteramos de que uno de los jueces, el juez Alito, fue llevado de urgencias al hospital cuando se suponía que debía de asistir a un evento en lo que creo que era la Facultad de Derecho de Penn, y luego no lo hizo porque tuvo que ir a recibir tratamiento médico y todo estuvo muy oculto durante meses. Y esto de nuevo llega al mismo tiempo que Donald Trump le pide a sus jueces, no a sus jueces, pero ya saben, técnicamente son sus jueces, que están en el bolsillo de Donald Trump, los únicos jueces que alguna vez, ya saben, rompen con los conservadores, como vimos ahora son Amy Coney Barrett y por supuesto el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. No, yo no creo que Donald Trump vaya a lograr que Barrett dimita, considerando que acaba de ser nombrada y también es la jueza más joven de la corte. Pero Donald Trump está presionando por Alito y está presionando por Thomas. Nuevamente, esta es una idea que me encanta. Explotaría espectacularmente en la cara de Donald Trump, pero realmente, más que nada del por qué quería hablar de esto, es porque simplemente expone la corrupción de la corte. Estos son tipos que se esconden y se comportan de manera secreta, una forma que les complace. No están revelando ninguna información necesaria sobre sus conflictos de intereses en los casos. Estas son personas con Clarence Thomas, cuya esposa fue una participante abierta en la insurrección del 6 de enero y en su planificación, y nunca pasó nada con eso. Estamos en un momento en el que
Vemos que se enfrentan al sistema demócrata no solo porque sus ideas son viejas, sino porque su forma de hacer las cosas es vieja. No se puede ver una Corte Suprema en crisis que no es una amenaza para la democracia, sino que la está atacando constantemente, trayendo literalmente al sur de regreso a Jim Crow, y pensar que se puede simplemente esperar que estas personas se recusen cuando hay un conflicto de intereses o que no actúen como actores políticos. Eso es lo que son, y el equilibrio que vendrá a solucionar eso no será el tiempo, sino la acción de los demócratas. Eso es lo único que se puede hacer. No se puede esperar que estas personas se vuelvan mejores de la noche a la mañana. Están jugando un juego diferente al tuyo, por lo que siempre vas a perder, y es por eso que es necesario que tengamos candidatos como Graham Planter, quien tuvo esto que decir sobre lo que, debería de pasar con al menos 2 jueces de la Corte Suprema. Miren, por favor. There is structural power in the Senate to deal with the Supreme Court. It's going to matter, it's going to require us to get the majority. But at that point, I very much think that we need to be exercising ethics oversight over the court. If we held Supreme Court justices to the exact same standards we hold federal judges, there is a compelling case for the impeachment and removal of at least 2. But to make that happen, we need to elect people to the Senate that want to wield power like that, who understand that power matters. Esta es la única forma en la que podemos dar una especie de batalla porque, de nuevo, estas son circunstancias diferentes. Este es un juego muy distinto en el que se está jugando, y si pretendemos que no es así, seguiremos derrota tras derrota, y nadie quiere eso. Y también esta idea de que la Corte Suprema es una institución pristina, una sola mancha negra y de la gente que está enamorada, por lo que no deberíamos de desafiar su autoridad, es ridícula. La gente odia a la Corte Suprema y necesita ser cambiada, si es que alguna vez vamos a ver un cambio real. Y Melissa Murray, una mente legal increíble, gran profesora de la Facultad de Derecho de la NIU y copresentadora del Strict Sturney, tuvo que decir esto. Miren, por favor. The Supreme Court has never been more unpopular. Usually the Supreme Court enjoys popularity amongst the public that is double what Congress gets at. That's not the case anymore. This court is really operating with shrinking trust among the public, and the public has kind of had it with this court. And that's kind of the court's fault, right? The Chief Justice is going on like, people are just mad by our decisions, but our decisions aren't political. But they look political, right? The fact that you got to overrule Roe versus Wade only after you got a 6-3 conservative supermajority, the fact that you rolled back affirmative action only after you got the 6-3 conservative supermajority, the fact that you are literally looking at Section 1 of the 14th Amendment, which is very straightforward, and asking, I wonder if the children of undocumented persons who are born in the United States are citizens. Like, the people get it. They're not dumb. We are not stupid. We know what this looks like. And they're mad. They're really, really mad. And so this conversation about court reform is one that right now feels really ripe. People are talking about it. And it's not just people who follow the court, ordinary people. We just had a live show for our podcast in New York City. When someone mentioned court reform, the audience, which was filled, it was sold out, erupted into applause. People are mad at this court, not because they disagree with the decisions, that's part of it, but because they think that the decisions are not driven by law or a consistent understanding of the law, that it's ideological and that it's selective, and that's what they don't like. Now, whether or not the political classes can see what is being fomented at the grassroots level is a different story. And, I would just say, for those in the progressive electorate and, like people who've been in Congress for years, I get it. We can get great voting rights laws passed. We can reauthorize the Voting Rights Act. We can do all kinds of things, and we can turn out the vote and get better representatives. Anything we do at the level of legislation ultimately goes back to this court. So none of it matters if you're not also talking about court reform. Necesitamos estos cambios si es que algo va a cambiar, y es por eso que necesitamos un cambio en el partido. Y es por eso que soy un gran partidario de Graham Planter. Es por eso que estoy apoyando tantas elecciones primarias en todo el país. Y es por eso que hay que seguir apoyando a personas que realmente quieren un mejor futuro para Estados Unidos, y no personas que simplemente quieren un mejor futuro para sus simples billeteras o sus simples bolsillos.
porque como esos ya tenemos varios ahora y miren cómo nos está yendo. Pero bueno amigos, acabamos de llegar al final del video, espero de todo corazón que este contenido les haya gustado. Si fue así, por favor no olviden dejarme su comentario, que como siempre les digo, para mí es lo más importante. Y ya que están ahí, para saber que llegaron al final del video, no olviden comentarme un corazoncito azul. Así es, un corazón azul, simplemente para saber que vieron todo el video. Yo les voy a agradecer. También recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, yo soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.